todavía no acabamos con el siglo IV. Es probable que ya, Dios mediante, el martes que viene sí ya lo liquidamos. Pero es que ese siglo IV produjo unas personalidades interesantísimas y desde luego cerró con broche de oro, porque cerró tal vez con el más notable de todos los notables, Agustín de Hipona. Pero cuando uno empieza a mirar, yo les dije a ustedes que en ocasiones he tenido la tentación como de saltar a uno y decir, déjame saltar a este para adelantar un poco, pero cuando uno lee y dice, oye, pero es que hay cosas tan interesantes aquí que vale la pena, aunque sea someramente, poderlos comunicar. Prácticamente lo que conocemos hoy se validó en el siglo IV, ¿verdad? Por todo lo que tú has dicho. Sí, todo lo que hemos estado discutiendo está dentro del marco del siglo IV. Hasta el presente todavía no hemos entrado al siglo V, que nos va a ayudar a ver otras etapas, porque como resultado este siglo IV lo que nos permite prácticamente a nosotros es ver, por un lado, el ingreso del imperio a la iglesia, o mejor dicho, el ingreso de la iglesia al imperio, y desde luego las grandes crisis que esto provocó en medio de la vida de la iglesia, pero que esas crisis fueron en alguna medida subsanadas. Esas crisis pues fueron en alguna medida resueltas gracias a unos hombres que Dios levantó y que sin lugar a dudas, cuando uno mira los datos, uno entiende, Dios puso a esta gente en esa frontera, en ese momento, porque de lo contrario la iglesia se hubiera ido a pique, con toda franqueza, con toda honestidad. Claro, después de esto, la iglesia entró en una experiencia de crisis aún mayor. En el siglo IV lo que uno ve es precisamente la inestabilidad de la iglesia como consecuencia de su ingreso al imperio, al mundo político. Y desde luego el desatinado, la permisibilidad desatinada de la iglesia de permitir que el Estado, el imperio, entrara con facultades a la vida y al campo teológico, porque entonces cuando la iglesia bregaba, digamos, con un problema serio como el problema de los arianos, pues llana y sencillamente, una vez la iglesia entendía que estaba resuelto el problema con los arianos, venía un emperador que simpatizaba con ellos, y en lugar de resolverse el problema les daba fuerza, y entonces tenían los nicenos que salir corriendo y huyendo y escondiéndose como resultado de la fuerza de los arianos. Y no era hasta que venía entonces una circunstancia, como por ejemplo la que discutimos la semana pasada de Juliano el Apóstata, que ni era ariano ni era niceno, pero desde luego ese individuo, una vez ocupa el imperio, permite entonces a la vida de la iglesia con una intención malsana, porque él lo que quiso fue juntar entonces a los arianos y a los nicenos para que se acabara. Pero sí, lo echó a pelear, pero sin embargo prevaleció, dentro de esa circunstancia, prevaleció el movimiento niceno, que a todas luces era el movimiento ortodoxo, era el movimiento que seguía las pautas y las reglas de la iglesia primitiva. Hoy vamos a hablar un poquito de Ambrosio de Milán, porque este es otro de los grandes hombres del siglo IV, y desde luego Ambrosio de Milán tiene un testimonio sumamente interesante.
Ambrosio de Milán surge a la historia de la cristiandad en el año 373, ya casi finalizando el siglo IV, cuando Ausencio, el obispo de Milán, muere. Claro, Ausencio había sido puesto en el poder religioso por un emperador ariano. Así que este obispo, Ausencio, respondía a la teología ariana. Y desde luego al obispo que había antes de él, Ausencio. El obispo que había antes de él había sido exilado por ser un obispo niceno. Claro, cuando esto se daba en las ciudades, en estas ciudades grandes, pues esto creaba unos sabores amargos dentro de la iglesia, porque fíjense que de lo que se está hablando es de la doctrina fundamental de la iglesia. O sea, de lo que se está hablando es de unos cristianos que niegan la divinidad de Jesús, versus unos cristianos que afirman la divinidad de Jesús. Entonces, cuando estaban en el poder los que negaban la divinidad de Jesús, pues desde luego los otros empezaban a hacer su fuerza y muchas veces estas reuniones no se resolvían reprendiendo al diablo. Estas reuniones muchas veces terminaban en serios tumultos, en peleas. Las cosas terminaban como el rosario de la aurora. O sea, los hermanos se imponían las manos, unos a los otros, ¿verdad? Se imponían las manos, para usarlo en un término bíblico. Ambrosio de Milán no era cristiano. O sea, era cristiano, pero no estaba vinculado a la iglesia. Ambrosio de Milán era el gobernador de Milán, de esa región itálica. O sea, que él no tenía nada que ver con la religión. Pero desde luego, este hombre, cuando muere Ausencio, que era obispo ariano, pues se levantan los ánimos. ¿Y ahora a quién van a nombrar? Pues desde luego los arianos dicen, pues hay que nombrar a otro obispo ariano. Y los nicenos dicen, no, aquí a como dé lugar, nosotros vamos a nombrar a un obispo niceno. Y desde luego, como la posición de obispo en Milán estaba vacante, Ambrosio sabía que este encuentro de elección de un nuevo obispo iba a traer una nueva pugna a la vida de Milán, ¿verdad? Y desde luego viene y entiende que él tiene que evitar, como gobernador, él tiene que evitar un encuentro bélico entre los arianos y entre los nicenos. Y se le ocurre, obviamente, intervenir como gobernador. No se olviden que los políticos tenían la facultad para intervenir dentro de la iglesia. Si el emperador lo hacía, pues los gobernantes de las ciudades pues también se entendían con ese mismo derecho. Así que cuando se convoca el sínodo episcopal para buscar quién va a ser el nuevo obispo de Milán, allí apareció el gobernador Ambrosio. Y Ambrosio simplemente entró a la reunión y pidió al cuerpo directivo que antes de nombrarse al obispo, de presentarse el candidato, él quería dirigirse a la comunidad de obispos. Desde luego, Ambrosio era conocido como un excelente orador, se le tenía como un pico de oro, un hombre que sabía usar muy bien el verbo. Y él, una vez pidió la palabra, se dirigió a la multitud. Y se dirigió precisamente en esa dirección, haciéndole que entender cómo es posible que nosotros todos los cristianos tengamos unas diferencias tan marcadas entre nicenos y arianos, y esto vaya a traer como consecuencia desgracias en la ciudad. Desde luego, Ambrosio empezó a calmar los ánimos de la gente, y él siguió efusivamente dando su discurso allí.
hasta que de repente